Siendo las 5:30 en frío Oslo, tenemos ahora -3 grados. Tenemos una invitada especial, algo que estaba esperando hace mucho tiempo. Quizás sería interesante que les cuente una pequeña historia. Era el año 2014. Yo estaba en un momento complejo a nivel existencial y a nivel quizás clínico, psicológicamente hablando. Y al mismo tiempo estaba participando de un máster educativo en la Universidad de Valencia, en España. Y recibo una llamada de en ese entonces un amigo que es antropólogo social, que se encuentra investigando con el apoyo de una revista en Noruega el uso de psicodélicos para trabajar adicciones. En ese momento, cuando este amigo me llama, y me pregunta si lo puedo recibir en Valencia y si quiero colaborar de alguna medida, en alguna medida en esta iniciativa. Esto nos llevó en esos años a acercarnos a una comunidad, a un centro, lo podríamos llamar, ubicado en la Comunidad Valenciana, que trabajaba con iboga, principalmente para trabajar problemas de adicción a opiáceos, que es más o menos el uso más frecuentado. Eso fue el año 2014. Eh, mm, en esta participación logramos entrevistar a personas que tenían un historial de adicción de 30 a 20 años, ininterrumpido. También personas que ya estaban bien, que habían logrado romper estos ciclos de adicciones y estar en un tratamiento psicológico y sin uso de metadona, que es algo que también es bastante sorprendente. El tema está que en esa época y con los años que tenía en ese entonces y con la información que estaba disponible, eh, simplemente gatilló mi curiosidad, pero no pude aterrizar toda esa información en un entorno aplicable a lo que era mi trabajo, a lo que eran mis estudios y mis intereses personales. Quedó girando en un terreno esperando a que pudiera ser recogido y luego de muchos años eh, veo que ese interés y esa información está dando sus frutos y se está materializando a nivel de investigaciones. Al día de hoy creo que diariamente se producen 5 papers en relación a los estudios que tengan que ver con psicodélicos y en mi caso personal, mi interés viene principalmente en la psicoterapia asistida con psicodélicos y procesos de reducción de daño e integración. El día de hoy vamos a entrevistar a la psiquiatra chilena Pilar del Río. Quizás sería útil que lea su biografía, lo tengo acá, es extensa, entonces voy a apoyarme de lo que escribí. La doctora Pilar del Río es una destacada médico psiquiatra reconocida por su enfoque integrador que combina neurociencia, psicoterapia y medicinas integrativas. Se graduó como médico cirujano en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde además completó su especialización en psiquiatría. Em, Tiene un máster en psicoterapia asistida por psicodélicos y se dedica a la docencia, investigación y a la comunicación científica/divulgación. Es miembro fundador de ECOH, miembro de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, entre otros. Em, la doctora Pilar del Río no solo aplica estas herramientas en su práctica, sino que actúa como una voz informada que ayuda a desmitificar las terapias psicodélicas y promover su regulación y uso ético. Esto último creo que es lo que más está en conexión con este canal y este perfil, ¿ya? Que es cómo podemos maximizar los beneficios, cómo podemos informarnos, cómo podemos tener los resguardos necesarios y cómo también podemos brindar apoyo a todas las personas que por distintas razones llegan a la búsqueda de este tipo de experiencias y que lamentablemente no logran conseguir los objetivos principales o incluso salen perjudicados, ¿ya? En este canal que es un canal que está muy enfocado en experiencias traumáticas y disociación. Lamentablemente desde hace 3 años, yo podría decir que todas las semanas
o cada 2 o 3 semanas recibo indagaciones, preguntas sobre personas que han consumido en diferentes escenarios sustancias psicodélicas y que lamentablemente les ha llevado a un estado disociativo o un estado de difícil integración o una experiencia traumática por diferentes razones, ¿ah? Por un problema de preparación, por un problema en el contexto de la toma o en lo que sucedió posteriormente. Entonces, mi intención en esta entrevista es poder clarificar, es poder escuchar la experiencia de la doctora Pilar, es que ella nos cuente un poco cómo vive esto desde adentro, desde un lugar, desde la psiquiatría, ¿no? Cómo se construye un camino en esa dirección y cómo también ella ejerce lo que es la psicoterapia asistida con psicodélicos, que son psicoterapias, son varias, ¿no? No es solamente una. Quisiera conocer su perspectiva. Y también intentar hacer un pequeñito zoom en todas estas experiencias de pérdida de identidad, de disociación, de shock ontológico, de experiencias donde se sabe que es bastante complejo a la hora de reintegrar y de sacar un provecho o de reencuadrar e incluso salir fortalecido, ¿no? Estaba leyendo esta última semana que hay muchas personas que buscan estas experiencias de disolución del ego y que justamente, a pesar de ser una experiencia tan buscada y que pueda generar, ¿no?, todo un cambio en la red neuronal por defecto, al mismo tiempo son una de las experiencias en jóvenes, creo que era, que más, que con más dificultad se percibe y que con más dificultad se logra integrar, ¿ya? Y eso también ha sido el caso de las personas con las que yo he trabajado y con las personas con las que yo me he comunicado. Y también al mismo tiempo, a la hora de recibir apoyo psicológico o psiquiátrico o comunitario, es- eh, veo que no hay un pequeño vacío ahí, no se le ha dado el cuidado necesario. Esa es mi opinión personal. Así que vamos a intentar rellenar esos vacíos en esta conversación y conocer a Pilar. Tengo muchas ganas de ver qué sucede. Ahí está. Gracias, Aceptar. Pilar. Estamos grabando. Gracias, Pilar, por estar aquí hoy día. Quizás una pequeña anécdota que sería interesante que comentara que 2 años atrás eh, estabas tú creo que participando de Fluence también y escribí Ujú. en el grupo, ¿no? En la plataforma, ¿existe algún chileno o chilena aquí? Y tú me respondiste de forma inmediata, yo con gusto de hablar, qué ganas, qué rico. Y eso fue hace 2 años. Entonces ahora estamos retomando contacto, así que bastante agradecido de que estés aquí hoy día. No, gracias a ti, Felipe. De verdad que para mí es un placer y un regalo siempre poder armar redes, no solo con chilenos, pero creo que también de personas en general de habla hispana que podamos Mm. compartir información respecto a este tema de primer nivel y que se pueda socializar más. Me encanta, y me encanta saber que estamos repartidos por el mundo ahí tratando de generar impacto, de hacer aportes desde este Gracias, rincón del gracias. mundo. Gracias, Pilar. Pilar está hablando desde Santiago. Me imagino que hace calorcito por allá. Aquí estamos con -2, -3 grados, así que qué rico. Mm. Eh, Te presenté, como te comenté, y solamente quedaría agregar que se me olvidó también. ¿Podrías repetirnos cómo se llama la asociación a la que tú perteneces de Psychedelic? ¿Cómo es el nombre completo? Psychedelic Medicine Association, Ok, PMA, de Estados bien, Unidos, que reúne a profesionales en general médicos o terapeutas desde el mundo de la ciencia o de la medicina. ok, perfecto. ¿Cómo te sientes de estar acá, Pilar? ¿Cómo llegas? Felipe, me siento muy agradecida de poder tener estos espacios en mi día a día, de poder dedicar tiempo a un tema que me apasiona y de saber también que hoy día estamos nosotros dos aquí reunidos creando esta posibilidad de encuentro, pero que el día de mañana va a haber gente en su casa mirándolo y participando con nosotros de este camino, ¿no? Proceso de reflexión y aprendizaje, que es lo que a mí me encanta. Y ahí la unión hace la fuerza. Exactamente. Eh, la primera parte de esta entrevista va a estar diseñada a indagar un poco en tu propia experiencia, ¿no? Como doctora, como persona.
Creo que es muy relevante también transparentar parte del viaje personal, ¿no? Que te lleva a la búsqueda de estas soluciones, de esta metodología, y también el impacto que ha tenido en la comunidad, ¿no? Porque dentro de las preguntas ahí también exploramos cómo tu entorno ha reaccionado a que tú hayas tomado estas direcciones también. Entonces, ¿te parece si comenzamos con las preguntas, Pilar? Sí, Va, vamos. Entonces, va. la primera pregunta que tengo para ti hoy día tiene que ver con si hubo algún momento clave o experiencia personal que te impulsó a explorar estos tratamientos, esta metodología. Sí, lo hubo, Felipe, lo hubo. Mira, mi interés académico y profesional viene desde hace mucho tiempo, te diría años 2007, 2008, cuando recién conozco MAPS, en realidad estando todavía recién egresada de psiquiatría. O sea, a mí este tema me interesó desde siempre. Pero en realidad era una aproximación curiosa, de un interés, pero no una cosa a la que yo pensara que me iba a dedicar, quería explorarlo y la verdad es que nunca fue tan intenso, por así decirlo, determinante, hasta 10 años después, más o menos, el 2016, en que en medio de una profunda crisis personal, una colega y amiga muy querida, que era discípula y muy, muy cercana a Claudio Naranjo, y que participaba con Claudio en sus experiencias con medicina asistida con psicodélicos y lo acompañaba, me pide ayuda para evaluar un par de personas que iban a participar de un retiro y que tomaban psicofármacos. Y yo dije, pero yo no sé nada, no sé tanto como para. Me dijo, ya, pero es que ¿a quién más le voy a contar? Todo esto tiene un concepto underground, en el fondo, entonces no es algo que tú puedas como abrir así como así. Necesitaba alguien de confianza que entendiera de psicofármaco y que supiera que en esta experiencia iban a participar sustancias psicodélicas. Y cuando dije, ok, vamos, eh, la persona con la que ella trabajaba, que también era otro discípulo de Claudio, dijo, pero ella ha tenido experiencias fuertes con psicodélicos personales. Y dije que no, la verdad es que yo había tenido experiencias con mini dosis o micro, no macro dosis. Y así que Felipe, lo tengo que confesar, fue como un poco la vida te empuja, el mundo te empuja, porque yo dije, ya, bueno, vamos, pero yo creo que desde mi formación y mi estructura más científica, médica, a pesar de que siempre me consideré muy abierta de mente, había un Ujú, temor, porque desde la medicina estas sustancias se presentan igual como tremendamente riesgosas, con riesgos que hoy día yo sé, la verdad es que no están basados en evidencia, son ujú, mitos. ujú, Entonces, súper importante la pregunta que tú me haces porque en realidad yo llegué muy asustada, como con este fantasma de vas a quedar psicótica, ¿no? Yo tenía claro, en ese momento, mi hija era chiquitita, y me lancé por el amor que le tenía a esta colega, porque yo estaba en una crisis personal y dije, bueno, quizás esto me puede ayudar, y por querer explorar algo nuevo con alguien que me daba confianza. mm, Y esa experiencia fue un antes y un después en mi vida. Para mí, de verdad, hay un antes y un después en mi vida. Los nacimientos de mis hijas y esa experiencia. Y de ahí en adelante yo dije, esto no puede quedar fuera de mi cotidianidad. ¿Cómo lo integro a mi quehacer? claro. Pensé hasta, no sé, dedicarme solo a terapia, dejar de ser psiquiatra. ¿Cómo lo hago? Y finalmente se me permite encontrar un camino, el camino del medio, como dice Francisco Varela. Y aquí estoy hoy día. Sí, gracias. Eh, Interesante. Antes de entrevistarte, escuché parte de otras entrevistas, otras conversaciones con otros terapeutas que te han hecho ahí en YouTube, una en Spotify. Y claro, y tú mencionas que siempre has tenido una tendencia y te consideras una persona con una mente abierta, ¿no? Y que también la formación biomédica generó ciertos mitos y ciertas inseguridades en relación a lo que es el uso de psicodélicos, ¿cierto? Em, si bien en esta entrevista nos vamos a centrar quizás de una forma sesgada, ¿vale? En algunos riesgos, en algunas experiencias difíciles, ¿vale? Estaría bien para ti que diéramos parte de esta entrevista en esa dirección, incluso asumiendo que hay mucho de mito, incluso asumiendo que hay incluso como una campaña del terror, ¿no? De cómo se manejan estas experiencias. Estaría bien para ti si vamos en esa dirección, Pilar. Sí, Sí, está perfecto. perfecto. Ok, Vamos, gracias, Felipe. gracias. ¿Qué palabras usarías, Pilar, para describir la versión de ti misma
antes de trabajar con psicodélicos y la versión actual? Mira, para mí la diferencia más importante es, antes de trabajar con psicodélicos, creo que vivía muy disociada, muy desde la mente, con las mejores intenciones del mundo, pero sin tener noción de que existía otra forma de estar en el mundo. Y después de la experiencia con psicodélicos, claro, sigo teniendo quizás las mismas sombras, pero soy más consciente de ellas y definitivamente la conexión con mi cuerpo cambió. Mi modo de estar en el mundo, un modo más encarnado y por lo tanto fluido, en donde la información del momento presente que perciben mis sentidos es parte de mi día a día, de mi toma de decisiones, mientras que antes todo mi día a día, mi toma de decisiones tenía que ver más bien con constructos mentales que dejaban fuera la información del momento porque en general era información leída por mí como amenaza, o sea, como era tan intolerable la sensación física cuando algo te complica, cuando algo te angustia, cuando algo te preocupa o te asusta, que es como, a ver, dejemos esto fuera porque si no, no voy a poder pensar o avanzar. Y después de los psicodélicos es, a ver, venga, porque esto me está diciendo algo, lo vivo, lo transito y eso me da la fuerza para avanzar. Es otro modo de estar en el mundo, yo te lo definiría así. Mm, gracias. Mm. Gran parte de las comunidades con las que interactúo ahora vienen derivadas del trabajo de Gabor Maté, ¿no? Y Gabor en su libro, Mm. Cuando el cuerpo dice que no, también apunta mucho en esta dirección de cómo el cuerpo normalmente nos está informando de ciertas experiencias internas y nosotros a veces nos sentimos más cómodos en un plano intelectual o de la mente. Entonces tú dices que después de tus experiencias con psicodélicos, esto tuvo un cambio, ¿no? Hubo una transformación en ese nivel, ¿sí? Y es Em, uno de los riesgos, Felipe. Hay un ajá, antes y un después, y ah, después disociarse es más difícil, ajá, afortunadamente, pero ajá, también mm, a mm, veces se echa de menos. Yo creo que no hay vuelta atrás. claro. ¿Te refieres también a temas de autenticidad, por ejemplo? Estar más en contacto con esa información y no poder como silenciarla te obliga quizás a ser un poco más auténtico. ¿Cómo Sí, lo podrías decir tú? sí, me gusta Mm, esa palabra, no la había pensado, pero te la agradezco, la voy a mm, tomar. ujú. Autenticidad, de todas Ok, maneras, fluidez ok. y estar más encarnada, una experiencia encarnada, sí la Mm. había definido yo. Ujú. Y hablando de esta autenticidad y de cómo te relacionas con el entorno, la tercera pregunta apunta a cómo, bueno, ¿qué opinan tus colegas y pacientes sobre el uso de psicodélicos, ¿no? ¿Qué opinan? No sé, me imagino que en este canal donde voy a subir este video se va probablemente muchas personas de distintos países del mundo, entonces, ¿cómo te sientes tú con esa mirada ajena y con la opinión que estas personas también puedan tener? Mira, lo que me estás preguntando Ujú, fue uno de los dos motores principales para abrir mi cuenta de Instagram. Yo no cachaba nada de redes sociales, no sabía nada, y el otro motor grande fue la pandemia, donde participé en un grupo de investigación de salud mental en niños que requería redes sociales porque estábamos en pandemia. Entonces, pero el otro motor es justamente lo que tú me estás preguntando, que me di cuenta que la opinión que la gente tenía de los psicodélicos en general era algo quizás interesante, pero muy lejano, que no tiene nada que ver con la medicina tradicional, sino que más bien es algo alternativo, recreativo o chamánico, espiritual, y en el peor de los casos lo consideran una droga, en el fondo, o algo como realmente negativo. Entonces, pero había muy poca gente que tenía una opinión más bien académica o realista o más centrada o más integrada de lo que es. Y sobre todo me di cuenta, Felipe, que la opinión tenía que ver con un concepto ideológico más que con la herramienta en sí. Entonces yo dije, en realidad es importante que yo tenga por lo menos una plataforma en donde la gente que me conoce por otras cosas, porque además yo me dedico a adolescencia mucho, ujú, adolescentes y adultos, pero una de mis grandes especialidades es la adolescencia. Entonces, sobre todo esos papás, imagínate, ¿no? ujú. Decir, ¿qué le pasó a la Pilar? La perdimos, como no veía a mi hijo adolescente, alguien que, comillas, parece que promueve cosas raras o drogas. Y dije, bueno, no me queda otra. Si yo quiero dedicarme a esto, tengo que, entre comillas, salir del closet y plantear cuál es mi postura. Eso fue un ejercicio muy importante, como de también ser coherente, ¿no? Y auténtica con lo que yo he visto, con la creencia, sin temor a los prejuicios que puedan haber. Y
Y hoy en día creo que he logrado transmitir el mensaje o la opinión de que los psicodélicos son una herramienta que se puede utilizar en salud mental bajo ciertos parámetros y tú puedes considerar que esa herramienta es o no es para ti, puedes considerar que la evidencia acerca de esa herramienta es de mejor o de peor calidad, pero creo que ahí se produjo un cambio. Ya pasamos de la ideología del concepto a el psicodélico como una herramienta. Entonces tú analizas la herramienta, para qué sirve, para qué no, cuándo sirve, cómo se usa, para qué sirva. Es súper distinto. Entonces ya a mí me parece una buena herramienta para salud mental, pero creo que también me ayudó a poner sobre la mesa que tampoco es que ahora soy la, como la psiquiatra de los psicodélicos, por así decirlo. Es una de las herramientas que me apasionó y que me ha ayudado además a cambiar un montón de mi paradigma, si tú quieres, o de mi forma de ver la salud mental y el desarrollo humano, pero no es que solo me dedico a eso porque tampoco sería la doctora del litio o Claro, del claro. prosa. Son Ujú, todas herramientas que uno usa. ujú, ujú, Eso. Bien, gracias. Qué importante lo que dices, porque pareciera ser que en esta época donde la tendencia es de una mega especialización, donde nos creamos como esta especie de avatar tecnológico o de las redes sociales, es como que nos tenemos que casar con algo, ¿no? Como que si nos entramos dentro de lo que es las herramientas de los psicodélicos, pareciera que tenemos que casarnos con esa postura y generar una identidad cuando finalmente es una cosmovisión que se puede incorporar en un contexto, ¿no? Y que no Mm. necesariamente requiere de que sea una fe ciega al respecto, ¿no? ¿Sientes tú que eso Ah, también es derivado de quizás tu formación como doctora y de que vengas de un ambiente biomédico? Porque pareciera ser que en ambientes más chamánicos, por ejemplo, o en como visiones naturalistas, ahí es como que la gente lo vive con otra intensidad. No sé si tienes esa otra. misma esa perspectiva al respecto. O sea, absolutamente para las personas es algo incorporado en su rutina, es como un símbolo, un elemento más, como dices tú, de su cosmovisión, de su estructura como comunidad. Y es parte de los rituales, pero no tiene como la connotación o la carga afectiva que Ujú. tiene en Occidente. Ya. Como el yoga en India, yo creo que pasa parecido, para ellos de hecho hay una humorista británica genial que dice, yo que crecí en India, el yoga lo hacíamos en pijama, en el fondo en la mañana como parte de la rutina y ahora hay ropa especializada y Ah, todo el incienso y el aromaterapia, como que todo lo hacemos como un producto así hiper complejo y no es tan así mm, y lo importante no es el producto, sino que es cómo yo me siento, y qué sentido tiene, por qué lo hago, por qué me lo enseñaron, porque se siente bien, porque me ayuda en el cuerpo, porque me hace sentido. Entonces, sí, es ujú, cierto. mm. Y dentro de esta forma que tú manejas estas terapias o la forma en la que te lo planteas, ¿cuáles son las narrativas más habituales de la gente que busca este tipo de intervención? Yo sé que hay una cierta ilegalidad, ¿no? Está como una zona gris aquí en Noruega. Temas de ketamina solamente son permitidos a nivel hospitalario o privado, pero todo el resto, lamentablemente, se mantiene en una zona gris o incluso ilegal. Entonces, asumiendo que en este contexto la gente igual busca ayuda, ¿no? Igual busca guía, ¿cuáles son las narrativas principales de esa gente que busca ayuda en esta dirección? ¿Tienes como alguna Es- idea general? sí, sí, y qué importante tu pregunta, Felipe, porque yo escucho también una narrativa. O sea, mi Ujú, respuesta va a ser sesgada a la narrativa que yo escucho de pacientes que buscan un psiquiatra, que también es una población particular, porque la narrativa te diría lejos, la más frecuente es he probado de todo, ya no sé qué más hacer y de verdad que necesito una ayuda y necesito sentirme mejor. Y con he probado de todo me refiero dos, tres, cuatro fármacos distintos, terapia y siguen sintiéndose mal, pero mal a nivel clínico, que es algo bien importante distinguir. Felipe, porque los psicodélicos yo sé que también se pueden usar como herramienta de desarrollo personal o en contextos espirituales o recreativos, pero yo me refiero principalmente al uso de psicodélicos como herramienta terapéutica y las personas hoy en día googlean, ven chat GPT, lo que sea, y cuando están sufriendo una depresión resistente, un trastorno obsesivo compulsivo que no ha tenido respuesta, ansiedad o trastornos de pánico, cosas
que en el fondo realmente te invalidan y que además, y este punto es muy importante, tienen una base biológica que efectivamente es un muro o una valla, en el fondo un bloqueo para aplicar todas las técnicas terapéuticas que han buscado. De hecho, una de las narrativas incluye que les angustia mucho Instagram o cualquier cosa que suene a crecimiento personal porque lo han probado todo. Han probado la dieta keto, hacen ejercicio, hacen mindfulness, hacen todo, pero efectivamente cuando hay un trastorno psiquiátrico y eso, aunque sea 2025, todavía hay un tremendo tabú respecto de que el trastorno psiquiátrico es como voluntario o falta de gana y no un desbalance real de neurotransmisores o una falla en la conexión de ciertas redes. Es muy difícil para la gente hoy en día todavía creer que Ujú, existen los trastornos psiquiátricos, ujú, entendido que existen como una condición biológica que realmente es una traba o un bloqueo para sentirte mejor, hagas lo que hagas, porque aquello que haces no puede ser experimentado o no puede ser recibido si tú no ayudas un poquito a ese desbalance. Entonces, en ese desbalance biológico es donde ayudan los psicofármacos a veces y como una parte de la ayuda, obviamente. Yo siempre digo que los fármacos son facilitadores o potenciadores, no son la respuesta final o el que hace la pega, son facilitadores o potenciadores, pero que si no están es muy frustrante porque todo el trabajo que tú haces no llega a ninguna parte. ujú, Pero hay ciertos desbalances biológicos que no han logrado ser cubiertos por la psicofarmacología, a pesar de los intentos. Y como muestra, en los últimos 50 años no ha salido una molécula nueva. ujú, Mira lo que te estoy diciendo, es mucho. ujú, Las sí, moléculas que hay las modifican, las hacen más específicas, juntan dos y dos en uno, ujú, mejor absorber, cosas así. Pero así una nueva molécula que revolucione el mundo de la psicofarmacología como fueron en su momento los inhibidores de la recaptura de serotonina o los antipsicóticos, no. Entonces es ahí donde los psicodélicos traen una propuesta nueva neurobiológica muy potente. Y esa, si bien la gente no trae esta narrativa, eso es lo que hay detrás. No ah, como yo te lo estoy diciendo, pero eso es lo que hay detrás. Por favor, créame que lo he hecho todo y que hay algo que va más allá de mí, que mi cuerpo de verdad necesita ayuda para el balance y ahí yo voy a poder hacer. Hay una narrativa, pero te diría que es menos frecuente para mí como psiquiatra, creo que puede ser más frecuente para terapeutas alternativos o quizás psicoterapeutas, que es como, ay, que me interesa esto, es más natural, ujú, no quiero algo químico. Y se olvidan que sí, efectivamente los hongos psilocibes, por ejemplo, son un hongo de la naturaleza, pero también tienen un componente químico, que es el que, o sea, el origen del químico puede ser sintético o natural, pero ahí hay una narrativa que también confunde un poco los conceptos, ¿no? Como quiero algo natural versus algo sintético, como diciendo que lo sintético es malo. Y ujú, no siempre es así. Y de hecho los estudios clínicos que han mostrado efectividad de psilocibina para depresión resistente usan psilocibina sintética. claro, Y con eso sí. han logrado la efectividad, pero el discurso puede ser quiero algo natural. Y también está esa narrativa como buscando apoyo en su salud. Si nos centramos en la primera narrativa, eh, ¿no? Personas que han intentado de todo y que llegan buscando esta solución que también es parte de la oferta, ¿no? O sea, ahora nosotros entramos en Internet, ponemos en Google psicodélicos y pone ahí cómo salir de la Matrix en, no sé, en 2 sesiones o cómo curar tu trauma, ¿no? Entonces también creo que es parte de una narrativa que puede ser adoptada, pero yo creo que tiene un riesgo, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión sobre el riesgo de que personas vengan con esa narrativa intacta y que los terapeutas o psiquiatras no podamos intervenir de alguna manera en esa narrativa? ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Mira, esa narrativa que podríamos llamarla de la solución mágica, ¿no? Como Ujú, de yo tengo la solución que tú no habías visto y que la Matrix te tenía oculta, por así decirlo, y te cuento. Creo que es una narrativa que existe a todo nivel, Felipe. Si me voy al nivel de salud mental en general, la gente llega y dice, no quiero ir al psicólogo porque son muchas sesiones, porque y está bien, no está el concepto de que estar mejor es un proceso, es un camino, no es una cosa que ocurre así. Pero te diría que en este caso específico de los psicodélicos vendidos como la solución
para curar el trauma en 2 sesiones, hay un riesgo que a mi juicio es perverso, en realidad, que es jugar con la esperanza de aquellos que realmente hoy día no tienen esperanza. O sea, sabemos, por ejemplo, que el trastorno de estrés postraumático es una patología gravísima con un riesgo de suicidio alto, para el cual hoy no existen intervenciones farmacológicas suficientemente efectivas y las terapéuticas son largas, no son difíciles de tolerar. Justamente las personas con esta patología tienen una dificultad de tolerar la conexión con las emociones, tienen una ventana de tolerancia que se llama bajita. Entonces, son de verdad personas que, aparte de la desesperanza que produce el estar mal mucho tiempo, como por ejemplo alguien con depresión resistente, hay otras personas que efectivamente no tienen muchas alternativas que les den esperanza. Entonces, creo que jugar, o si tienes una depresión resistente y en fondo has tenido ideas de muerte muchas veces y te has hospitalizado varias veces, es como, ya lo probé todo, ¿qué más hay para mí? Entonces, como jugar con la esperanza de los que realmente no tienen esperanza, me parece que es tremendamente riesgoso. ¿Por qué? Porque los psicodélicos tienen, como te decía yo, esta real propuesta distinta, a la Ujú, cual yo le tengo real fe, digamos, porque efectivamente te pueden ayudar como otras cosas que has probado no te han podido ayudar. Aquí sí hay una propuesta diferente, pero todavía no sabemos si te van a ayudar en la primera sesión, en la segunda, con qué dosis, con cuántas sesiones de preparación previa. Ese detalle, que parece un detalle, pero es muy importante, ujú, todavía los estudios no lo han definido bien. Solo hemos definido que la molécula, psilocibina, DMT, LSD, es segura. Eso ujú, está súper definido, que son seguras médicamente o físicamente, y que la molécula es efectiva en esta población que estoy estudiando. Eso es lo que hemos definido y yo investigador propuse un formato de aplicar esta molécula en tantas sesiones, con tanta preparación y que le funcionó a esta población. No sé si le ujú. va a funcionar a otra. Entonces esa letra chica no está en esa cura tu trauma en 2 sesiones, porque para ti puede que sea no en 2, puede que sean 6, con qué distanciamiento, qué preparación tenemos que hacer antes si tú estás tomando otros medicamentos. Entonces, en el fondo, Felipe, te diría que en esa narrativa lo importante es buscar profesionales que sean capaces de hacer este puente. Eso es lo que tenemos que hacer los profesionales de la salud mental hoy día, o sea, trayendo como sin invalidar, sin descartar el conocimiento que tenemos hasta hoy en salud mental y todas las herramientas que sí sirven. Lo que pasa es que hay una población a la que no le sirven, Ujú. donde tenemos que ofrecerles algo nuevo, pero traer todo esto que sí sirve y traer esto que es una propuesta nueva y ver cómo hacemos el engranaje en el Claro. fondo y cómo apoyamos con este conocimiento que ya tenemos a proponer si quizás a ti, Felipe Lillo, te va a servir la ketamina o más la psilocibina o más el otro y cómo y cuándo. Ujú, Y ujú, también decir que en este vínculo terapéutico, si a mí no me sirve y venía con mucha esperanza, voy a tener a alguien que me contenga y que me muestre, mira, quizás no sirvió por esto, hagamos todo otro, mm, pero mira, tenemos este otro camino. Y de hecho, en los estudios, principalmente con ketamina, que es el que se usa para ideación suicida activa, porque en otros ujú, estudios esos pacientes no son admitidos, es una de las preguntas para ver si ingresas al estudio o no. Es, ¿qué pasa si no te funciona? mm, claro. Mm, Y a ver si has preparado eso, en el fondo. sí. Me gusta mucho cómo lo explicas, me queda bastante claro también y quizás me gustaría solamente dar un pequeñito énfasis en la parte cuando personas con esta narrativa llegan y quizás el hecho de que no funciona lo ven como una alternativa a seguir intentándolo o aumentar, por ejemplo, a un uso más recreativo finalmente, ¿no? Que no es que esté en contra del uso recreativo, pero en esta conversación me gustaría que nos centráramos más en el uso psicoterapéutico o más controlado, ¿no? Entonces, hay muchas personas que traen dentro de esta narrativa, traen una pequeña narrativa que dice, ok, quizá no me funcionó, porque fue solamente una vez, tengo que intentar muchas veces hasta que me funcione. ¿Ya? Y dentro de esa repetida toma es cuando he visto yo, por ejemplo, una desintegración o he visto procesos incluso hasta psicóticos.
Entonces, ¿qué le dirías a estas personas? No sé si te Mm. encuentras preparada para enviar un Sí, mensaje directo, pero ¿hay algo que sí. te gustaría decir a estas personas que creen que solamente se trata de multiplicar las tomas hasta que demos con el resultado esperado? Mm. No necesariamente, Felipe, al contrario, porque es súper importante ese mensaje de que lo que sana no es la herramienta, es, es cómo uso la herramienta, si es esta la herramienta para mí. Entonces, finalmente ahí lo que tú hablas parece un ensañamiento terapéutico que se da en muchas áreas de la medicina, Ujú, muchas áreas, ¿no? Como por ejemplo ciertas personas que insisten en otro ciclo de quimioterapia y otro ciclo de quimioterapia sin considerar el deterioro que eso tiene para la salud y el poco beneficio. Entonces yo ahí diría más que intentar de nuevo y otra dosis, démonos una pausa, veamos, porque eso es súper importante, las expectativas. Quizás la persona interpretó después de las dos sesiones, que es lo que hacen la mayoría de los estudios, no me funcionó porque cuál era su expectativa. Entonces ahí está también el rol del terapeuta, demostrar, mira, quizás no llegamos a esto, pero sí o sí puedo ser capaz de rescatar que sí me aportó y sí o sí confiar también en que las, el psicodélico, en el fondo, la molécula, entró a mi cerebro y ujú, produjo algún cambio. ujú, Entonces quizás necesita más tiempo. ujú. Quizás yo necesito darle el espacio. O sea, lo que tú mencionas parece más un ensañamiento terapéutico y una idealización de una herramienta, que nunca es una buena idea. Entonces yo ahí aconsejo seguir los protocolos clínicos. Si ya cumplí el número de sesiones recomendado y llegué a un máximo, nunca va a ser la única herramienta. Quizás falta más tiempo, quizás necesito hacer otro tipo de preparación antes de volver, más que seguir, 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 porque eso claro que produce más riesgo, en el fondo, que beneficio. Dentro de las conversaciones que he tenido últimamente, parte de estas han ocurrido en el contexto de ICERS, de la asociación ICERS, que es de Barcelona, y ahí se define un perfil que es el perfil de toma repetida sin integración. Em, Sí, tal ¿Cómo cual. tú podrías contarnos hoy día de la importancia de lo que es la preparación, de lo que es el setting y lo que luego vendría a ser la integración? Cuéntanos un poquitito sobre esto, Pilar, por favor. Ya. Y ahí voy a hacer sí una desclasificación o disclosure, Mm, Felipe, mm, mm, porque hoy en día está la discusión, ¿ya? Y de hecho hay personas que dicen, no, la psicoterapia no es necesaria, ni ninguna preparación, es la pura molécula, y compañías tratando de sintetizar la molécula y decir que es eso nomás. Yo en ese debate me declaro absolutamente a favor de que el psicodélico funciona solo en contexto, o sea, médica y terapéuticamente, solo en contexto de preparación e integración, que mm, es parte para mí de que en el fondo estas son herramientas que trabajan en coordinación con la experiencia o con el contexto en general. Yo soy parte de ese, adhiero, digamos, mm, a ese statement. Entonces, ¿por qué adhiero a ese statement? Porque creo que los psicodélicos y la evidencia, por lo menos a la que a mí me ha hecho sentido los estudios que he leído, los psicodélicos tienen un mecanismo neurobiológico de acción, ¿cierto? Que abre una ventana de posibilidad al estimular la neuroplasticidad y al cambiar la jerarquía de las redes, apagar la red neuronal por defecto, en fin, de todo el modelo Ribus. Entonces, el efecto neurobiológico de estas moléculas es abrir una posibilidad, pero que después pasa, ¿entiendes? Entonces ahí tenemos dos cositas. Uno, para que esa posibilidad se abra, hay muchas condiciones que favorecen esa apertura. Hay condiciones que favorecen la neuroplasticidad, que favorece que la molécula llegue, por ejemplo, y se absorba y llegue efectivamente al órgano blanco donde tiene que llegar. Entonces, la preparación tiene que ver con favorecer que esta molécula pueda ejercer su acción, que es tanto neurobiológica molecular como experiencial. Entonces, los estudios de la conciencia son tremendamente profundos y complejos, y claro, no vamos a hablar aquí de qué significa la experiencia, quién experimenta, quién es ese sujeto, los grados, en fin, pero sí sabemos que no todo es molecular y que la experiencia subjetiva tiene un rol
fundamental, y eso también está en casi todos los estudios clínicos, en que sea efectivo el resultado. Por lo tanto, proceso de preparación tiene que ver con que mi cuerpo pueda absorber bien esta molécula, dejar fármacos que esté tomando, cambiar la alimentación, no tomar alcohol, el deporte, la conexión con la naturaleza, respiración, en fin, y que mi cuerpo también y mi ser estén seguros y tranquilos. Por ejemplo, conozco una experiencia acá en Chile que lo hicieron en un entorno al aire libre, una ceremonia, y llegaron los carabineros. mm, Se imagina. Esa es la importancia en la mitad de un estado no ordinario de conciencia. Imagínate el riesgo de trauma ahí. Entonces, va desde preparar mi cuerpo físicamente hasta preparar un lugar seguro donde yo no exponga a las personas, sobre todo considerando que esto todavía es ilegal en la mayor parte del mundo, y además considerar que el entorno físico pueda sostener un estado no ordinario de conciencia, que tú no vas a salir corriendo, que no te vas a tirar por un precipicio, que no te va a atropellar un auto y que también no va a estar expuesto abuso de todo tipo. Ok, todo eso es preparación. Y además, hablando de ya la ventana de tolerancia, lo que estábamos hablando antes, evaluar mi grado de apertura a estados no ordinarios de conciencia, mi disposición y mi disponibilidad física. Si yo estoy sufriendo activamente de pesadillas, de crisis de pánico, de ideas obsesivas. No es que necesariamente tenga que llegar sin esos síntomas porque por algo estoy buscando esta herramienta, pero sí tengo que considerarlo y decir, ok, si yo estoy con crisis de pánico muy seguida, tengo que poder ejercitarme en algún tipo de respiración antes claro. y hacer o respiración holotrópica o aprender técnicas de respiración. Tengo que poder haber hecho algún tipo de imaginería, de meditación o de algo para sentir que se siente entregar el cuerpo, Ujú, cosas así. ujú, Eso es la preparación. Si yo hago una buena preparación, ujú, llego con las defensas, en el fondo, y como con mi estado psíquico y físico, mejor preparado al momento, a la experiencia. Luego viene la experiencia en donde la verdad es que he visto en varios documentales, cosas que como se muestran pedacitos de lo que es la experiencia y la ceremonia, y obviamente tú no sabes lo que está pasando por dentro de la persona y qué sé yo, te diría, Felipe, que se valora muy poco la importancia del cuidado del set y setting en la ujú, experiencia misma, como de que el terapeuta piensa que los terapeutas estamos formados para intervenir. Es que yo ujú, de verdad no puedo explicar como suficientemente enfática lo que es desaprender eso y ujú, aprender a facilitar y no intervenir. ¿Sí? ujú. Claro, sí. Entonces, lo que es poner atención y detalle a lo que significa que los sentidos están amplificados y que de verdad a lo mejor había un crucifijo que tú no habías visto porque no es tu salón y justo Mm, antes hicieron un retiro católico, no sé, llegó una persona para quien esa imagen es violenta. mm, Entonces, ese tipo de detalles. mm, El que hay estudios que muestran que el tener algo de naturaleza dentro, una plantita, agua, algo facilita y colabora. El traer elementos, en fin, cómo vamos integrando también. Por ejemplo, una pregunta que se hicieron en los estudios de MAPS y todo es, ¿vamos a dejar que la persona traiga un objeto sagrado como a una clínica, un hospital? ¿Se puede tener? ¿Qué pasa con el área limpia? Si es estéril o no. O ujú, sea, recordemos que los estudios son hechos en hospitales, ¿no? Las experiencias que la mayoría conoce más bien en el contexto espiritual. Eh, y cómo lograron que aceptaran eso, porque en realidad que es muy importante para las experiencias. Y luego viene, claro, la integración que te diría que es el más olvidado, lejos. mm, Y bueno, imagino que el público que ve tu canal, todos conocen a Marc Salá y leyeron ujú, su libro, pero si no, lo ujú, volvemos a recomendar, porque en realidad te diría que cuando uno ya lleva años estudiando y acompañando a personas que se aproximan a una experiencia con psicodélicos desde el punto de vista terapéutico, es realmente impactante cómo lo que ocurre en la experiencia se va desplegando en semanas, meses, años. Si tú te metes a leer los estudios de MAPS, todos los terapeutas cuentan que reciben correos de los pacientes claro. 2, 3, 4 años después que no habían entendido. Entonces, es así de potente. Sin embargo, lo que ocurre al primer día es que tú tienes una experiencia, pongámonos positiva, ¿no? Maravillosa,
Y después, al día siguiente o subsiguiente, vuelves a trabajar. Ese choque es, pero tremendo, con las mismas dinámicas familiares, con todo. Y imagínate la desesperanza que puede caer ahí. Entonces, el proceso de integración tiene que ver con haber explicado antes y, por supuesto, acompañar después en cómo esta experiencia de un estado no ordinario conciencia, en donde se desaprenden cosas, donde vivo paradigmas muy distintos, sí me puede ayudar en mi día a día versus lo que le pasa a algunas personas, Felipe, decir, quiero volver ahí, no quiero volver a ese día, a ese momento, no quiero estar aquí. Casi prefiero no haberlo tenido, ¿no? No haberlo vivido porque ahora sé. Entonces, wow, cómo construimos narrativas de significado que te muestren que no es necesario vivir en ese estado no ordinario de conciencia para obtener los beneficios de haber tenido esa experiencia. Es Gracias. En relación a Mark, eh, claro, ahora, hace poco terminamos la formación con él, somos un grupo hispanohablante, y Mark, dentro de lo que es la integración, bueno, en la formación de ICE, no solamente Mark, eh, ellos le dan mucha énfasis también a los riesgos y cómo una buena preparación puede también mm, facilitar la propia integración, ¿no? Cómo una buena sí. preparación puede finalmente colaborar con el uso y el tipo de integración. Entonces, si hablamos un poquitito ahora y entramos más en la zona de los riesgos, podríamos llamarle daños incluso o experiencias difíciles, ¿vale? ¿Te parece si entramos ahí y te hago algunas preguntas sobre eso? Vamos, ¿Vamos? vamos. Ya. Como te expliqué en WhatsApp, em, hay algunas experiencias que se pueden calificar como experiencias traumáticas con disociación, ¿no? Y que incluso en la literatura y algunos terapeutas mencionan que las personas cuando salen de esta experiencia, incluso se podrían semejar un poco a esta experiencia de un estrés agudo, ¿no? Casi con un estrés postraumático con presencia de disociación. Eso quiere decir síntomas como despersonalización, desrealización, pérdida de identidad, un shock ontológico, ¿no? Una disolución del ego que permanece durante días o semanas o incluso años, ¿ya? Gran parte del público que mira este canal también es porque un familiar de ellos o ellos personalmente o ellas han vivido una experiencia así. Para mí creo que sería súper relevante que tú nos contaras hoy día cómo se vive eso desde tu zona, ¿no? Desde tu experiencia, y cuáles son las posibilidades de ayuda en esta dirección cuando una persona llega a estos estados. Felipe, ahora primero decir que este es un tema tremendamente interesante, pero muy nuevo, Ujú. en donde la ciencia ni siquiera tiene consensos tan claros respecto a las definiciones, que es un poco lo Ajá, que te preguntaba y que me puse a buscar. claro. Por ejemplo, la definición de disociación no está tan clara clínicamente, ¿no? Entiendo que aquí vamos a hablar de experiencias disociativas, como una experiencia en donde tú te desconectas de tu cuerpo y como que se desconecta la conciencia, la memoria, la conciencia Exactamente. física y por eso es tan, y que además es angustiante y que ocurre principalmente en contextos patológicos, por así decirlo, Ujú. como en contextos de sufrimiento y de trauma Exactamente. Exactamente. versus la experiencia de disolución del ego, donde hay esta experiencia o sensación de disolución de tu límite, como de estar conectado con algo mayor, ¿no? Y de ser parte de algo mayor, y generalmente es una experiencia mística de mucho placer, generalmente, Ujú. como de mucha éxtasis, Ujú. se define así Ujú. y que es buscado en meditadores expertos o en estados no ordinarios de conciencia con psicodélicos u otros, pero que es algo generalmente voluntario o que ocurre en las experiencias con psicodélicos con mucha frecuencia, digamos, cuando hay una buena preparación, porque ahí quiero poner el acento, o sea, hay una parte de esta definición en donde en teoría, si tú tienes una buena preparación y conoces los elementos que con más probabilidad podrían generar una experiencia desagradable, puedes evitarlo. Entonces, Ujú. ¿cuáles son los elementos que con más probabilidad podrían hacer
que para ti esta disolución del ego, la experiencia disociativa sea aterrorizante o desagradable, hay varias. Algunas dependen de la sustancia, por ejemplo, ujú, la salvia está descrito que genera con mayor ujú, frecuencia ese tipo de experiencia más allá de tu capacidad. Es la que me acuerdo, quizás hay otras, pero me acuerdo que esa era una versus otras psicodélicos que no, que generan con ujú, mayor frecuencia estados extáticos de disolución del ego. Lo otro es la capacidad de la persona de soltar el control y ujú, no poner resistencia, ujú, como de verdad haber ensayado ujú, lo que es soltar, abrir, confiar y entender que en un estado no ordinario de conciencia la mente no tiene la fuerza y la potencia que tiene habitualmente y que tus mecanismos de defensa no van a venir, no van a ser tan accesibles para ti, entrar o salir. Entonces hay que entender que ujú, oponer resistencia es una mala idea. Y en un paper que te voy a dejar la referencia al tiro, de hecho, describen que la mayoría de las personas que habían preparado esto, que lo experimentaban como algo angustiante y se acordaban o algo así del facilitador que les recordaba soltar el control, lograban salir y tener una ujú, experiencia extática agradable. ujú, ujú, Y lo otro, claramente tiene que ver con las narrativas, como decías tú, que hay que explorar. Por eso que no está tan claro en los estudios cuál es el tiempo de preparación antes de una experiencia. La mayoría de los pacientes, eso hay que entenderlo, viene de procesos terapéuticos largos. Para ujú, ser aceptado por un comité de ética en un estudio científico, tienes que haber probado otras cosas. Nadie te va a aceptar si vienes a esto como de primero. Entonces yo creo que ahí, porque en los estudios clínicos ocurre con extremada baja frecuencia. sí, O sea, casi no ocurre. Te diría en sí, contextos clínicos, me atrevería a decir que casi no ocurre. Y si no, un ujú, 0,0001, así muy poco. ujú, Estas experiencias ocurren en general en contextos no controlados. claro, ¿Por qué? Porque la persona no se conoce con el facilitador de antes ujú, y no, ni siquiera, no es que no oculte la información, esta información psicológica la persona no es capaz ni siquiera de saber que la tiene. Por ujú, ejemplo, de saber que tiene crisis de pánico o en el fondo una ventana de tolerancia muy bajita ujú, o incapacidad de conectar con la sensación de perder el control. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se ha visto sí con mayor frecuencia? En el uso de ketamina en ujú, contextos médicos sin psicoterapia acompañado, porque hay clínicas, en Estados Unidos hay muchas, que las ponen los anestesistas y usan ujú, la ketamina u otras especialidades como una intervención parecida a la terapia electroconvulsiva, si tú quieres, como, es como una intervención puramente farmacológica donde no hay preparación, la persona ni siquiera le explican lo que es la experiencia disociativa, lo ven como un efecto adverso que reportan posteriormente, pero nadie se dio el tiempo, porque en contexto médico tú llegas, te toman la presión, en el fondo te hacen firmar el consentimiento y vámonos. Y por supuesto está bien, pues es un contexto médico. Entonces ahí se dan muchas experiencias traumáticas porque la ketamina es una sustancia altamente disociativa y esa sensación, si a ti nadie te la explicó que la ibas a tener, nadie te enseñó a respirar, no tienes música acompañando que ayuda mucho, no tienes un terapeuta que tú sabes que está ahí permanentemente y que cada cierto tiempo quizás pueden haber acordado de antes, te va a tocar la mano para que tú sepas que estás ahí. Ahí ocurren esas experiencias de terror. Entonces, en realidad, Felipe, yo te diría que la experiencia de disolución del ego eh, suele ser una experiencia grata, extática y que contribuye a la mejoría y que es muy posible intencionarla de ujú, esa forma, con una buena preparación y con un terapeuta, porque tú me hablaste de trauma específicamente, que ujú, es la que me faltaba. En el ujú, fondo también ese es otro factor que promueve más que ocurran experiencias traumáticas al experimentar la disolución del ego, la disociación, es tu, eh, tu estado de base, en donde los estados de trauma son tremendamente riesgosos. Por lo mismo, los periodos de preparación en los contextos clínicos suelen ser largos, más largos con MDMA, por ejemplo, que con psilocibina, y pueden partir con dosis más chiquititas. Y tú puedes medir también la ventana de tolerancia a una persona. ujú, ujú, Entonces, eso sí está visto como que la ventana de tolerancia tiene que crecer en un cierto porcentaje antes de que tú puedas entrar a la experiencia. Y también el vínculo de confianza con el terapeuta que se ha construido promueve que lo que sea que tú experimentes
no tengas una narrativa negativa al respecto, porque eso es lo que vieron después. Ujú, También, a propósito de lo que tú preguntabas de que permanezca en el tiempo, tenía que ver también con el significado de que le dieron a esa experiencia, que normalmente en un proceso de preparación, por ejemplo, uno insiste mucho en que la medicina te va a mostrar lo que necesites para sanar. Por ujú, ejemplo, es como una frase ujú, muy clásica. Versus alguien que no hizo ese proceso de preparación, vive una experiencia desafiante o difícil y considera que es lo peor que le ha pasado en la vida y que se arrepintió de llegar, claro. o sea, de haberlo hecho. Mm, Eso mm, también influye en que persista en el tiempo. claro. Gracias. Eh, es para mí muy importante que puedas tomarte el tiempo que estás dando para explicarlo de esta manera, porque una vez que una persona transita en este estado, por ejemplo, y sale de esta experiencia que le podríamos calificar traumática, y luego busca ayuda, ¿no? Normalmente esta persona busca ayuda, normalmente, no siempre, pero a veces buscan ayuda fuera de un contexto en el cual vivió esta experiencia, ¿no? Tiende a buscar ayuda quizás Claro, una medicina alguien tradicional de que, vuelta, ¿no? claro, Corre. nada que ver, Entonces, de vuelta. Mm. ahí con lo que se va a encontrar esa persona, por lo que yo he visto, con una alternativa que es altamente patologizante y castigadora, que dice, bueno, ¿cómo? Sí, Obvio que te pasó enjuiciadora. esto, obvio que te pasó Mm, esto, fuiste y tomaste ayahuasca, ¿cómo crees que no? O tal lo que cual. tú sufriste fue un brote psicótico y necesitas esta dosis alta de un antipsicótico o algo que te ayude a dormir, ¿no? Por ejemplo. O otra perspectiva eh, que es como un poco menos patologizante, pero que la cubre como algo ansioso, que no requiere atención porque simplemente fue un mal viaje, ¿no? Casi que sufriste un susto, ¿no? Como se le dice en otro tipo de visión, Tal- donde finalmente se deja a la persona casi que esto se va a resolver en sí mismo, ¿no? Dentro de estos dos mundos y estas dos opciones, si tú tuvieras una persona, por ejemplo, que sufrió esta experiencia, que se encontró con estas dos alternativas, ¿qué le podrías recomendar? ¿Cuál sería un paso siguiente necesario en esta experiencia? Por ejemplo, en Chile, lo podríamos llegar a algo local incluso. Sí. O sea, Felipe, por lo mismo que nosotros, por lo menos acá en Chile, hemos Mm, hecho el esfuerzo de congregar a terapeutas tradicionales que aprendan de psicoterapia asistida con psicodélicos, porque hoy lo que sí se puede hacer son buenos procesos de preparación, aunque después vayan a un contexto underground a tener la mm, experiencia, y que luego vuelvan, como dices tú, para integración. Y además, algo muy bonito que estamos haciendo es psicoeducar a los equipos de salud de los servicios de urgencia, a donde mm, llegan muchos de estos pacientes también, luego de estos interesante. brotes, ¿no? O de terapeutas en general dedicados a trauma para desestigmatizar por una parte y que por ningún motivo te retraumaticen con un castigo o con juicio. Y por otra parte, por último, saber derivar, o sea, decir, esto es algo que existe, esto, yo leí en alguna parte que efectivamente esto es algo que puede pasar y que no es obvio que te pasó porque fuiste a tomar ayahuasca, sino que hay Mm, ciertos factores que sería importante en esta persona detectar y tratar. En ese sentido, la experiencia igual te mostró claro. algo que no estabas atendiendo, ya sea que tienes un estrés postraumático y no lo sabías, o que quizás tienes una tendencia, no sé, pues, a querer hacer todo solo, a no confiar en otro, a Mm, ser más impulsivo o lo que sea, y no haberlo mm, pensado, está bien. Todo eso lo podemos trabajar, lo podemos integrar, o que hay algo en tu proceso que requiere más trabajo somático que verbal, que es, te mm, iba a decir, la herramienta más efectiva para el trastorno disociativo persistente o el trastorno como este trauma, si tú quieres, que, con el mm, que quedan algunas personas al respecto. O sea, se ha visto que lejos lo más efectivo hoy día es la terapia somática, ya sea Somatic Experience, EMDR, COMI o cualquiera de los otros. Y si vas a usar terapia narrativa, que sean terapias que puedan conversar con este paradigma, como el mm, Internal Family System mm, o algún tipo de terapia centrado en la compasión, desde la psicología budista o transpersonal, que en el fondo desde el paradigma converse con la apertura y no patologización de esa experiencia como información para tu mm, proceso. mm, mm, Creo que mm, eso es súper importante y ahí está en Chile el GDT, que es este grupo de trabajo de la SONEPSIN de psicoterapia asistida con psicodélicos, que nos dedicamos sobre todo al estudio y a la psicoeducación, a otros colegas de salud y algunos
equipos clínicos, ¿no? Que nos estamos juntando y que estamos formando equipos para supervisarnos entre nosotros y ofrecer procesos de preparación e integración. Gracias. Estoy consciente del tiempo, entonces vamos a avanzar en las siguientes preguntas, ¿vale? Vale. Em, ¿Qué lecciones podrías tú, ya como cerrando un poquitito esta parte de las experiencias adversas, qué lecciones has aprendido al tratar casos en que los riesgos se materializaron? Ok. Yo te diría que como lecciones, Felipe, aprendió varias y aquí de nuevo tengo que desclasificar Mm. que desde mi formación médica yo no tuve que aprender la lección del rigor, porque a esa la traigo como adentro. Entonces, claro, siendo que opero en general en un contexto donde hay una evaluación clínica exhaustiva y con examen y ver los remedios, todo eso en un proceso de preparación, porque sí acompaño a personas en su proceso de preparación porque han decidido tener una experiencia con psicodélicos por a veces motivo, sí me doy cuenta que a veces el curor furandi que le llamamos nosotros, Mm. como las ganas de ayudar a alguien, porque te da mucha, mucha compasión lo que está sufriendo, nos hace a veces apurarnos y como que caer en esta presión de las personas y las veces que me he apurado, no he permitido que emerjan circunstancias que eran importantes. Entonces, por lo menos a mí me ha tocado, yo creo que tengo este sesgo, pero me han tocado pocas experiencias de riesgo como de muy difíciles, acompañar a personas con experiencias muy difíciles, pero las que me han tocado han tenido que ver con no entender que sí es necesario un tiempo mínimo de conocerse con un terapeuta. O sea, cuando tú vienes a buscar esta herramienta por un tema de salud mental, no puedes apurar. Tienes que tener por lo menos 4 sesiones. Te voy a tirar un número Claro. mío, no Mm, está en ujú, ningún ujú, estudio. Yo mm, te diría que por lo menos 4 sesiones de preparación con alguien como para poder realmente permitir que emerjan cosas, elementos de riesgo en el ámbito psicológico. Por ejemplo, una paciente me estoy acordando que fue y nunca me contó, yo leí la evaluación, el pase, vimos los remedios, todo. No, si yo estoy regia, no sé qué, no es cierto, tenía ideación suicida. Y ella en su fuero interno quería ir para la ideación suicida y la experiencia, que en ese caso fue con psilocibina, solo la exacerbó. Eso está descrito en los estudios ujú, que las ujú, experiencias con macrodosis pueden exacerbar de psilocibina, pueden exacerbar la ideación suicida. Y después la tuve que acompañar. Y claro, efectivamente en ella las sesiones que yo hice fueron de preparación solo, o sea, de evaluación psiquiátrica. mm, Era una persona que no estaba yendo al psicólogo, que no funcionaba perfecto. Y hay un perfil de personalidad que funciona ujú, súper bien, que son sobreadaptados y que jamás te van a contar lo mal que están en 1 o 2 sesiones. Y yo creo que si hubiese hecho un poco más, se hubiera dado la confianza porque después lo pudimos ver. Y la otra lección es que la psicoeducación es demasiado importante, que esta información llegue a profesionales de la salud, porque todos los riesgos a mí me toca ver al revés, Felipe, las personas que les va mal y que vienen como a pedir ayuda para salir de justamente la situación de riesgo. Y te diría que en mi experiencia, en el 100% fueron experiencias underground con terapeutas no profesionales de la salud mental y en uno, o sea, me impacta que son personas de alto nivel educativo, profesionales, pero que me dijeron es que yo asumí porque se puso ella terapeuta. ujú, ujú, Sí, pues, pero es que terapeuta es una palabra muy amplia. Me dijo, es que mm, asumí que era psicólogo porque llegan tan esperanzados y cegados. Entonces, eso aprendí también, que ojalá podamos buscar a la gente para que se informe bien quién es el facilitador, qué formación tiene, qué preparación tiene. Porque, por ejemplo, esta persona le dijo, deja todos los remedios nomás en una semana. O sea, dejar mm, fármacos es un proceso complejísimo. Y te digo, alguien con educación que podría haber dicho, ¿cómo me está diciendo que deje los remedios? Como, bueno, ella sabe de honguitos. ¿No? Si me dice que deje los remedios, y lo hizo. Y llegó pésimo, ya de para que, pero pésimo, claro. con ideación suicida, psicosis y un montón de efectos físicos también de la dejada de los remedios. Entonces, esas 2 lecciones, hay que darnos tiempo antes de llegar y por favor evalúen bien qué preparación tiene la persona y si tú estás yendo para crecimiento personal, dale, yo creo que los riesgos son los que todos conocemos, pero si tú estás yendo para tratarte algo de salud mental, no puedes ir con alguien que no tenga una preparación profesional en salud mental.
mm, psicólogo, psiquiatra, y este está siendo un debate hoy día en Chile. ujú, Y en la comisión que participé por la regulación de los hongos y los CIBES que está convocando ahora el ministerio, yo estaba en una de las comisiones de expertos, éramos 6 y yo fui la única que defendió este punto. mm, Para mí, mm, si es para uso en salud mental, tiene que ser acompañado por un profesional que sepa de salud mental. Llegaron finalmente al consenso de que en el momento de la sesión el facilitador podía no ser, pero que después, que estuviera antes o después acompañado por alguien. mm, Esa es la mm. elección. Gracias, Pilar. Creo que tienes todos los elementos que me ayudan a como poder aterrizarlo, a cómo una decisión puede ser informada. Em, Mm, Tengo una pregunta que viene extraída un poco del modelo con el que trabajo, que es indagación compasiva, ¿no? En indagación ujú, compasiva, una vez que tomamos contacto con el cuerpo, incluso llegamos a indagar en la pregunta de que si esta parte o si esta emoción pudiera hablar, ¿qué diría? ¿No? Esa es una pregunta que mm. se ocupa mucho. Pero esta vez quiero yo orientarla, y siéntete libre de responder lo que te parezca, ¿ah? Porque sé que es una pregunta bastante grande, pero si los psicodélicos pudieran hablar en esta época, ¿qué crees que Mm. dirían sobre sobre su propósito en nuestra cultura actual? Uy, qué linda pregunta, Felipe, me Mm, encantó. Yo creo que nos dirían eh, que vienen a recordarnos que nuestro desafío en esta época actual es la conexión y sobre todo la expansión de conciencia. En el fondo es como nuestro desafío como humanidad y que las herramientas que estamos usando hoy en día para tratar de estar mejor, la mayoría nos desconecta. El mm, celular, en fin, hay muchos de los medicamentos que usamos, la comida, la usamos como para desconectarnos. Yo siento que los psicodélicos nos están diciendo, ojo, el desafío de esta época es volver a la conexión contigo, con tus emociones, con la naturaleza, entender que somos parte de un todo y desde esa conexión, fondo lograr conectar con la conciencia que somos como humanidad, como planeta, como seres. Diría que va como por ahí. Y si mm, lo tomo específicamente en salud mental, es un tremendo desafío. Como cómo integramos, ¿no? Cómo integramos en vez de separar. Por ejemplo, cómo entendemos que las personas que acuden a buscar ayuda en salud mental nunca pueden salir solos porque no son la causa única de lo que les está pasando. mm, ¿Cómo entendemos que la salud mental es comunitaria, pero de una forma radical? De hecho, me encanta la Tara Brach, que en todos sus mm, libros le pone radical mm, al mm, título. mm, Entonces, eso nos vienen a invitar los psicodélicos, yo creo, como a un cambio radical de paradigma. Desde la desconexión, que la buscamos para estar mejor, si eso es lo que a mí me da compasión también. No lo hacemos de masoquistas, no para mm, estar peor. claro, Creemos que nos va a aliviar. Y la verdad que lo que nos va a aliviar es la vuelta a la conexión, a lo comunitario, a la expansión de la conciencia y desde ahí dejar esta competencia que Byung-Chul Han describe tan lindo en su último libro, de la esperanza es precioso, que finalmente dice que somos nosotros mismos. O sea, que la sociedad ha logrado controlarnos haciendo que cada uno de nosotros se quite libertad. mm, Y se autoexija y se autocompita consigo mismo y piense que la felicidad está en ser cada vez mejor, mejor papá y yo soy la crianza consciente y me leo todo y siempre mejor, 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 versus más conectado, más presente. Es un mm. cambio de paradigma grande. Gracias, gracias, Pilar. Y tengo la última pregunta, quizás sería importante que cerráramos con esta. Eh, Ujú. ¿Qué relatos de esperanza encuentras en tu práctica diaria? Hemos hablado de desesperanza, ¿no? Hemos hablado de gente que llega en un estado de desesperación, donde cree que es la última alternativa, ¿no? Ahora vamos a centrarnos un poco en la otra cara de la moneda. ¿Qué relatos de esperanza encuentras en tu práctica diaria, Pilar? Felipe, decenas o cientos, y son los que me mueven y me siguen motivando este camino, que la verdad es que todos me dicen, ¿cómo se te ocurre haber estudiado 3 años un magíster en algo que no se puede usar porque es ilegal?
Digo que de todas maneras, porque yo voy a estar lista, uno, para acompañar a los que ya lo están usando, no de forma ideal, pero ok, y dos, para el día que esté disponible, que haya alguien que sepa y que pueda ofrecerlo, porque las historias de esperanza son conmovedoras y son de verdad decenas y cientos en este año de personas que me dicen, nunca pensé que yo iba a poder sentirme bien, nunca en mi vida, me acuerdo una mujer médico, 40 años, en mis 40 años nunca había, no sabía lo que era la paz, nunca había sentido paz, depresión resistente, ideación suicida, una sesión de psilocibina. Otro paciente que desde un TOC ya no podía, se iba a separar, las hijas cuando ya no toleraban porque no podían ir a la plaza, nada por su TOC, digamos, y había probado de todo. Sesión asistida por psicodélico, puede jugar con las hijas, mucho mejor en el trabajo, como de verdad son recuperaciones que tú dices, son impactantes. Ahora, todos estos casos de esperanza estuvo involucrado el uso de psicodélicos como una herramienta que les dio una posibilidad que antes no tenían, pero por lo menos, claro, yo solo acompaño personas que además están acompañadas con terapia y que seguimos un proceso. Y creo que eso también es importante decirlo, porque eso es lo que yo veo en mi práctica, pero es lo que hago con todos mis pacientes. Yo no veo pacientes mis horas son de una hora, es como que no veo pacientes 15 minutos, ¿cómo te fue? Toma la receta, no es mi paradigma. Entonces creo firmemente que el cambio y la esperanza viene de esta herramienta que tiene una potencia impactante, sumado a personas que quieren hacer proceso y que se comprometen con su proceso. Eso. Me da esta sensación como de, dentro de este ámbito de un amplificador no específico, cómo estas herramientas finalmente también vienen a amplificar esta posibilidad de encontrar esperanza dentro de nosotros y nosotras, ¿no? Cómo la gente cuando se somete, interviene con psicodélicos, puede encontrar en sí misma esta esperanza que quizá estaba enterrada o una esperanza que estaba eh, oculta. Eh, Te Sí. agradezco mucho, Como que mucho. el Mm, psicodélico te da esta posibilidad de reconectar o recordar lo que era sentirte bien feliz. exactamente. Porque las personas con trastorno de salud mental crónico olvidaron lo que era estar bien. Mm, Y esa mm, esperanza nos trae esta herramienta, mm. la posibilidad de sentirlo, de que nadie te lo diga, de experimentarlo de nuevo y desde ahí recobrar fuerza para seguir con tu proceso. Y Mm. esta pregunta simplemente por curiosidad cortita. A nivel de Chile, que como estoy un poco desconectado de Chile, a nivel Chile, ¿qué te imaginas que va a suceder de aquí a 2 años más, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? En los ensayos clínicos, con lo que ocurrió con MAPS hace poco? ¿Qué esperas tú para la realidad chilena en relación a este tema? Yo creo que 2 años son poquito para avanzar en regulación en la realidad chilena, pero sí creo Ujú, que vamos a haber avanzado en instalar el tema con mucho más fuerza, desmitificar, educar. Quizás de aquí a 2 años ya vamos a poder tener fondos aprobados por un estudio en población chilena, estudio clínico, ujú, porque está Oscar Vélez que ha hecho estudios más exploratorios sociológicos, que son sus publicaciones son buenísimas, pero fondos para un estudio clínico todavía no tenemos. Y quizás en lo muy, muy concreto, de aquí a 2 años ya se va a poder hacer psicoterapia asistida con ketamina en contexto ambulatorio, porque hoy mm, en día solamente en contexto hospitalario y ahí eso no permite la asociación con psicoterapia. Entonces, que avance en la regulación para que eso sea más fluido, que es lo que ya tenemos a mano y en fin, va a venir de la mano, yo creo, de desmitificar. mm. Ok, gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Pilar. Ojalá que algún día la vida nos cruce, donde sea, por Chile o por donde sea. Agradezco mucho tu tiempo, tu apertura y tu honestidad. Creo que lo que más me llevo hoy día es cómo tú te muestras auténtica y honesta con tus propias ideas y con tu propia experiencia. Te agradezco mucho. Gracias, Felipe. De verdad, gracias por Mm, este espacio. Admiro mucho a las personas que son capaces de sostener así con rigurosidad los espacios de comunicación, también serios, honestos, reflexivos y colaborativos. Así que gracias por la invitación.
Que tengas linda Un tarde. abrazo grande. Chao. Chao.